Y luego nos detenemos en el año 1803, que Santiago Mariano Francisco Marchi se hace cargo de las obras de catedral. Empieza desde que está en cimientos en 1803 y él es el que realmente la concluye para el año 1815. Y aún así continúa trabajando hasta 10 años después de la independencia de Guatemala. Todavía existen documentos donde se le encuentra trabajando. Creo que lo que vemos de Catedral Metropolitana pertenece ese mérito primero a Marcos Ibáñez, lo que fue el diseño, la traza original, los planos, y después posteriormente a Santiago Mariano Marchi, que fue el que realmente la concluyó hasta el 16 de marzo de 1815. Y obviamente Marcos Ibáñez, pues también ya viene el concepto de la ciudad cuadriculada, ¿verdad? La ciudad diferente. También el cambio del barroco que predominaba antes al neoclásico, que es en el que se hace la nueva ciudad de Guatemala. Exactamente. Porque yo creo que ese es un cambio importante también, ¿verdad, sí, arquitecto? Muy importante. De hecho, la Catedral Metropolitana, que hoy estamos conmemorando sus 200 años, es el más representativo y el mejor edificio de la arquitectura neoclásica de Guatemala y por supuesto de la ciudad de Guatemala, la Asunción. Esa manzana, ese conjunto, es el conjunto neoclásico completo, mejor conservado. Es un tema de... Que incluye el Palacio Arzobispal, el colegio, etcétera, ¿verdad? Exactamente. Es un tema muy interesante el que usted menciona, que al momento de los terremotos de Santa Marta, el 29 de julio de 1773, la ciudad de Santiago de los Caballeros estaba en pleno auge barroco. Y cómo es que en pocos años cambia una sociedad un gusto tan drásticamente por el neoclásico. Varios factores. Lo primero es que aunque acá se está dando este cambio del terremoto, se ha descubierto Pompeya a mediados del siglo XVIII. Carlos III, que era virrey de Nápoles, estaba en esa región cuando se descubre Pompeya. Europa entra en un auge neoclásico. Las ideas de lo que viene a ser la ilustración, el pensamiento ilustrado, está cambiando contra las ideas absolutistas, que eran las ideas filosóficas que apoyaban todo lo que era la estética barroca, y precisamente ese cambio drástico, aparte del sufrimiento que representó la abandonada ciudad de Santiago en el Valle de Panchoy, viene a ser el neoclásico como una nueva visión, un nuevo horizonte, una nueva luz que tiene todas estas nuevas ideas de ilustración. Se ha dado la Revolución Francesa en Europa también, y todo este nuevo pensamiento es el que trae el estilo artístico del neoclásico. Lo barroco representaba lo viejo, lo obsoleto, lo caduco, lo destruido por los terremotos, y el neoclásico eran las nuevas ideas del pensamiento ilustrado. De hecho, a mí me gusta hacer la comparación que si vemos a nivel de generación y de años, la generación que le tocó trasladarse del Valle de Panchoy a la Nueva Guatemala de la Asunción, con bueyes, carretas, carga, carruajes, carrozas y demás, y venirse a esta ciudad, vivieron ellos este momento muy importante en la historia de Guatemala. Iniciaron la construcción de la Catedral Metropolitana, pero la generación que les sucede, los hijos de ellos, que son la primera generación nacida ya en este valle, viene a ser la generación de los próceres de la independencia en 1820, 1821, y precisamente estaban en su primera juventud y adolescencia cuando la Catedral Metropolitana es bendecida este 16 de marzo de 1815. Que es el momento de que se convierte catedral, porque usted mencionaba que Santa Rosa era en ese momento catedral, ¿no? Porque era la residencia del obispo. Exactamente. Y es cuando pasa para allá que toma el nombre de catedral. Pues realmente muy importante, muy interesante la historia que usted nos da, porque no solamente un edificio neoclásico muy bien preservado, como usted bien lo menciona,
sino que también no solo el estilo arquitectónico, sino ese cambio de ideas, ¿verdad?, que nos lleva finalmente a este proceso del 15 de septiembre de 1821 y los cambios que se vienen. Ahora, yo no sé si ustedes que nos están viendo, escuchando acá, han visitado recientemente Catedral, pero nos estaba comentando el arquitecto antes de que empezáramos el programa que hay realmente algo muy novedoso que se puede hacer ahora visitando la página que les va a aparecer en su pantalla, en la cual se puede hacer prácticamente una visita virtual a nuestra querida catedral. ¿No nos cuenta un poquito de cómo está este tour virtual que es factible hacer, arquitecto? Sí, efectivamente, a raíz del Bicentenario se han formado una serie de comisiones. Aparte de la cultural está la de comunicación, medios de comunicación, y dentro de un equipo y especialistas han formado este sitio web, y es uno de los primeros lugares, si no el primero, donde se puede hacer la visita virtual a través de la computadora, desde las criptas, las naves, pasando por la cúpula y todos los espacios de Catedral Metropolitana y de sus obras de arte. Ahí también se puede apreciar algo de la historia de Catedral, como una serie de eventos y actividades que se han preparado, tanto de catequesis en las parroquias, socioculturales, conciertos y también algunos de evangelización. Pues muchas gracias, yo los invito a que visiten esta página porque realmente es muy interesante lo que ahí podemos ver. Pero no solo esto, sino que realmente el arquitecto nos ha traído acá la información de un programa completo, anual prácticamente, que se ha venido ya, que ya está en desarrollo. Empezó desde enero de este año con pláticas muy interesantes con académicos de alto grado de conocimiento, entre los cuales pues ha hablado sobre las formas, colores, etcétera, de la catedral, pero ahorita exactamente en marzo tenemos una muy próxima, arquitecto. ¿Nos puede contar un poco usted de este programa en sí y de la más cercana que hay y de lo que se proyecta? Muy bien. La idea es tener una actividad cultural el segundo martes de cada mes, de acá a noviembre, en todo este año jubilar. Y en enero se tuvo una excelente conferencia del doctor Jorge Luján sobre los edificios previos de Catedral. En febrero fue el doctor Johan Melchor con el tema de el momento del traslado y los inicios de la construcción de esta Catedral Metropolitana. Ahora, el 10 de marzo, voy a presentar yo el tema de la construcción de la Catedral Metropolitana, algo de lo que platicamos, y de parte de la Universidad Rafael Landívar también tendremos una exposición de fotografías tomadas por estudiantes. Todo esto se desarrolla en la sede de lo que fuera el antiguo Colegio de Infantes. Actualmente el Museo del Tesoro de Catedral, y es a las 6:30 de la tarde el día martes. Luego, en abril, continuando con estos temas, se tiene la visión de la catedral al futuro, no solo el pasado del Bicentenario, y con una interesante participación de lo que es el Departamento de Urbanística de la Municipalidad Capitalina y del Centro Histórico. Van a tener una presentación sobre los proyectos y cómo el entorno de Catedral se integra a lo que es el Centro Histórico, para continuar posteriormente con un interesante tema en mayo, pues del doctor Aníbal Chajón, sobre lo que es patrimonio intangible, devociones, de parte del Centro de Estudios Folclóricos. En junio, el doctor Fernando Urquizú. Otro tema interesante, después del Bicentenario viene todo lo que es la Revolución Industrial, y hay una serie de patrimonio industrial que se integra a la Catedral Metropolitana, como por ejemplo el reloj ya eléctrico, lo que es el órgano, cómo se introduce la electricidad a Catedral, cómo funciona electrónicamente la chepona y cómo ha venido todo. La chepona es la famosa campana de San José, la más grande de la ciudad de Guatemala. Para quienes no sepan, se bendijo el día de San José. Ahí les vamos a poner una foto de la chepona. Está dedicada al patrono San José, es la mayor campana de la ciudad de Guatemala, y precisamente funciona todo esto electrónicamente con el reloj.